Bienvenidos criaturitas del Peloponeso y si entendieron esa referencia pueden dejar un super like acá abajo. Una vez más estamos acá con César Palacios para hablar sobre qué es César. Bien, hoy día vamos a tener un programa interesante, básicamente sobre el principal pasivo que tiene Pedro Castillo dentro de las elecciones en esta segunda vuelta, que es Vladimir Cerrón. Vamos a tocar un tema que es: ¿qué es lo que sucede con las declaraciones de Vladimir Cerrón en un medio en particular? Nosotros vamos a ver y analizar algunos tweets de Vladimir Cerrón que no son aquellos tweets más polémicos como el de que la revolución es como la mujer, que necesita hombres de verdad, porque ya sabemos a todas luces que esto pues, es no solamente una declaración machista, sino que hay un montón de cosas mal que están detrás y que ya todo el mundo ha analizado, sino vamos a ver algunos otros tweets y comentar un poco acerca de qué podría esconder, cuál es el subtexto que nosotros podemos encontrar dentro de estas comunicaciones de Vladimir Cerrón, Sí, ¿no? y vamos a dejar un poco de lado también las ideas en torno a si es que es Vladimir Cerrón o no una piedra en el zapato para Pedro Castillo o ese tipo de cuestiones, porque al final entendemos que si Castillo está tomando cierto tipo de decisiones o si se está viendo soslayado por algún otro tipo de decisiones que se están tomando dentro del partido, son a razón de esta pugna por el poder que tiene Cerrón, ¿no? Por ejemplo, declaraciones como la de Cifuentes explicando que habían problemas de coordinación dentro de la introducción del equipo técnico que Castillo se niega a presentar hasta el momento, y él afirma en algunos de sus videos que es porque hay una lucha de egos dentro del partido. Y entonces, ya dejando de lado ese análisis, vamos a comenzar con entender un poco, o tratar de entender un poco a Cerrón y lo que dice para comenzar, pues, a ver qué onda con este man, ¿no? Entonces, voy a estar leyendo los tweets, entonces vamos dando algunos comentarios. El primer tweet es un tweet sobre el ideario y programa de Perú Libre. Dice lo siguiente, ¿no? El ideario y programa de Perú Libre no es mi creación ni la del partido. Es la voz de todo un pueblo abandonado por cientos de años. El partido solo es el exponente histórico. Toda voz genial nace del pueblo y va hacia él. Y inmediatamente después podríamos ver cuál es la portada que tiene el ideario del programa político de Perú Libre y vemos la cara de Vladimir Cerrón Rojas en portada. Entonces es un poco contradictoria tal vez esta idea, pero vamos, analicémoslo un poco más. No sé qué comentarios te suscita ese tweet. Lo primero es que deberíamos entender realmente que Vladimir Cerrón encarna las ideas del pueblo, entiéndase por el pueblo a una totalidad de todas aquellas personas que estamos viviendo pues dentro de Perú, ¿no? O sea, es realmente el pueblo, el rostro del pueblo, es Chacalón convertido en político, ¿no? Claro, o sea, es que creo que ahí también se refuerza un poco la idea que mencionaba hace un toque, ¿no? La idea del ego, porque es como, yo tengo la cara de la portada, yo he escrito la voz del pueblo y soy el exponente de todo este proceso histórico. Entonces, me parece que es un tuit en el cual se puede revelar que las intenciones de Cerrón directamente son ideas como, o sea, veamos que hay un problema dentro de este lugar, pero el que va a solucionar el problema soy yo, y es más o menos lo que hablábamos el martes pasado, ¿no? Se presentan como mesías las personas que consideran postular a un cargo de poder. En el caso de Vladimir Cerrón, recordemos que no es que no esté postulando, es que lo eliminaron de la lista por el caso de corrupción pendiente que tiene. Entonces, sí, creo que eso es algo importante dentro de este tuit, y la forma sobre todo en que él lo expresa, ¿no? No es mi idea, se trata de hacer al humilde, pero termina por hacer todo lo contrario cuando vemos su cara dentro de Además que él tweet. no quiere dejar ciertas partes como la cuestión económica dentro del partido, ¿no? Él quiere encargarse de la cuestión económica, cosa que me resulta contradictorio, ¿no? Es un tipo que necesitó dos gobiernos regionales para terminar un puente. Entonces, ¿qué es lo que va a necesitar para poder hacer bien las cosas dentro del tema económico en un país golpeado por la pandemia, por el desempleo, por absolutamente todas las cosas que confluyen dentro, sobre todo de las personas que menos tienen, ¿no? En esta realidad de desigualdad? Va a estar bien complicado, ¿no? El tipo, ¿cuántos años va a necesitar para arreglar la economía de una pandemia, ¿no? Sí, y eso dejando de lado el miedo que puede suscitar el hecho de que tenga un plan marxista-leninista, comunista, socialista, como quieran llamarlo, no tanto por lo que vaya a hacer, sino por la obstrucción que puede llegar a tener frente a un país tan conservador, entre comillas, de lo económico que es Perú. O sea, si queremos dejarle en manos de alguien que tiene este tipo de visión, me parece preocupante, ¿no? Pero yo recuerdo algo que es gracioso, que cuando hacía la campaña para la siguiente postulación que ganó para el segundo gobierno regional, una de las cosas era contigo, terminaremos de construir el puente Comuneros, ¿no? ¿Te imaginas la candidatura para el 2036? Así, contigo terminaremos de vacunar a todos los peruanos. Triste, triste, triste. Bien, pasemos a un segundo tuit. El segundo tuit era el siguiente. Tras este debate, es decir,
el debate que hubo en Chota, la distancia se amplía. Si esto no se refleja en las encuestas y presentan un empate técnico o lo contrario, estamos asistiendo al preámbulo de un fraude, el pueblo es testigo. Bueno, no sé qué te suscita este tweet en realidad. Primero, una vez más, el tema del pueblo, ¿no? El tipo realmente cree que es la representación de algo, cuando él creo que es una minoría del pueblo, ¿no? Claro, tiene educación médica, es privilegiado en realidad en ese sentido, y es una persona que igual de una otra manera ha tenido acceso a cosas que el pueblo no tiene acceso. Y entonces... que seguramente él, como cualquier libertario, diría, es que es en base a mi esfuerzo, seguramente, ¿no? Claro. Sí, eso es importante, creo, notar acá, pero igual veamos, analicemos un poquito de las propuestas, bueno, propuestas entre comillas, ¿no? La idea de si esto no se refleja en las encuestas y presenta un empate técnico, o lo contrario, estamos asistiendo al preámbulo de un fraude. Nuevamente acá vemos cómo es que la razón de Cerrón o el análisis que él hace de la realidad es la razón que tiene que ser correcta, o si no, es que hay algo, una fuerza mayor corrupta que genera un fraude, porque él tiene la razón frente a las cosas que tienen que pasar, ve el futuro, es un visionario, un mesías, como lo decíamos anteriormente. Claro, y que eso es independiente del tema de Keiko, ¿no? Porque si nosotros relacionamos, ¿no?, el campo semántico de Keiko será pues fraude, dictadura, control de medios, ¿no?, corrupción, sí. Pero aún así fuera, no sé, pues Forsyth, Acuña, ¿no?, que seguramente tienen que buscar en el diccionario la palabra fraude, igual él diría que si es que estas cosas suceden, estamos frente a un fraude, ¿no? Claro, porque el proceso histórico lo encarna él, lo dice él, lo escribe él y seguramente él debería ser quien lo ejecute. Vayamos a un tercer tuit. El siguiente es, hay un neofujimorismo, captura de los principales medios de comunicación e implementación sistemática de campañas de manipulación de la opinión pública, piezas claves que garantizan su tercera reelección. Acá este tuit, o sea, es que me parece hasta chistoso la forma en la que se plantea, porque es una denuncia válida, ¿no? La denuncia de que dentro del fujimorismo hay un control de medios, creo que el grupo del comercio, el despido de Clara Elvira también es una forma en la cual se están controlando los medios y nadie lo va a negar. El problema es que Cerrón niega rotundamente los reportajes que salieron el domingo en torno a cómo él calla periodistas, que no es solamente una forma, digamos, comprando a un medio de comunicación, sino amedrentando de formas terribles, ¿no? Las declaraciones que se vieron en diarios como La República y El Comercio, incluso en Portal Central se sacó la nota sobre la puesta de una bomba en la casa de un periodista y también el secuestro a otro periodista, ¿no?, a Rafael Santos. Sí, y hay que recordar también que dentro del propio plan de gobierno está el tema de vamos a nosotros controlar el contenido que sale dentro de todos los medios de comunicación, que están bien dentro de vamos a manipular cosas, vamos a nosotros controlar y decidir nosotros qué es bueno y qué es malo para las personas, sí, ¿no? Y eso, así como un pequeño guiño, lo cubrimos de una manera mucho más grande en el episodio 4, si no me equivoco, en el que hablamos de libertad de expresión. Si se pueden chequearlo, porque ahí trabajamos mucho más el ideario político que tiene Vladimir Cerrón y Castillo frente a la libertad de expresión en concreto. Que termina siendo realmente importante. Yo pienso que los políticos, hablando de libertad de opinión, libertad de expresión, siempre va a terminar siendo un tema muy delicado. Los vamos a ver incluso en el siguiente bloque en algún tema en particular, pero siempre van a tratar de generar este cisma, esta polaridad entre nosotros somos los que sí, a pesar de que nuestro plan es controlar todo el contenido que se genera, son los otros los que manipulan, es el neofujimorismo, ¿no? Cuando en realidad creo que ambos lados de la política son los que siempre van a tratar de, sobre todo porque esto se traduce en votos para mí, en opinión pública a favor o en contra de mí, van a siempre tratar de querer manipular de una u otra manera, al borde de las cuestiones legales o no, el tema de la prensa, de la política de la opinión pública en general, ¿no? Sí, y esto revela claramente que no son capaces de reconocer sus propios errores y es increíblemente peligroso para políticos. Y eso nos devuelve también un poco al tema del ego, ¿no?, de Vladimir Cerrón. Yo pienso que su caraza ¿no?, en su diario político, cuando en realidad él trata de encarnar al pueblo, ya nos presenta un ego enorme, un ego gigante, ¿no?, que también se ve un poco dentro de las entrevistas, ¿no? Yo recuerdo esa entrevista famosa con Jaime Chincha donde Vladimir Cerrón decía, no, en Venezuela hay una pobreza envidiable, ¿no?, porque hay educación gratuita, la gente se muere de hambre, ¿no? Pero entonces, y el tipo zafa el cuerpo, ¿no?, diciendo, entonces nosotros no vamos a estar de acuerdo, ¿no? Entonces claro, ya se autopone la razón de forma tautológica. Sí, y nuevamente es negar un poco la realidad. O sea, lo que voy es que si él quiere encarnar el proceso histórico nuevamente, es él quien tiene la razón sobre los sucesos que están pasando. El análisis de la realidad suyo es el correcto y el futuro también. Pero cuando vemos que en la realidad hay una migración
de venezolanos increíble, que se dispersa por toda Latinoamérica justamente por lo que se vive en Venezuela, y que se niegue esto de una forma tan fuerte es no solamente una falta de respeto para esta gente, sino es un claro sesgo frente a la realidad. Finalmente tenemos un tweet, bueno, es en realidad una respuesta, ¿no? Que Gabriela Fábregas dice lo siguiente: miles de peruanos que se quedaron sin casa por el impacto económico de la pandemia del COVID-19. Hay un video en el que se ve cómo es que la gente está, pues, sin casa, ¿no? Viviendo en carpas y cosas por el estilo, y Vladimir Cerrón responde lo siguiente: el éxito del capitalismo en el Perú. ¿Qué piensas de este tweet? A ver, lo primero de esto es que representa una falta de empatía tremenda, ¿no? Porque él como político se entiende que tiene intenciones de poder mejorar determinadas situaciones como la desigualdad, como la falta de empleo, como todas las cuestiones que aquejan en temas de pandemia o antes de la pandemia con las personas, ¿no? Pero cuando él genera una respuesta frente a algo tan delicado como es personas viviendo en temas de precariedad, sin tener alimentación básica, sin tener servicios básicos, incluso con temas de seguridad que seguramente son bastante fuertes, lo que hace él, es que es cosa del modelo político. ¿Ok? ¿Cuál es lo que está detrás de esto? ¿Cuál es la intención? Hay que recordar que las personas no solamente somos lo que sabemos, lo que sentimos, sino también las intenciones que nosotros tenemos, ¿no? ¿Cuál es la intención que nosotros podríamos desvelar de esta respuesta, ¿no? Primero es, ok, vamos a polarizar nuevamente, que es el juego que se tiene siempre en la política, que es un juego ya que es agotador, que es gastante, ¿no? Que es aburrido incluso, ¿no? Como siempre las personas se tiñen de los buenos y los otros son los malos, pero en este caso es al modelo económico, ¿no? El modelo económico que yo propongo, entre comillas, va a solucionar este tipo de cosas. ¿Podría decirlo? Seguramente. ¿Podría explicar cómo un modelo económico fracasado es el que nos ha llevado a este tipo de cosas? También podría hacerlo. No es que no tenga los recursos y según él el conocimiento adecuado para hacerlo, pero lo único que hace es, hey, vamos a atacar porque yo soy el que tiene la razón, ¿no? Entonces, esa falta de empatía dentro de la comunicación de Vladimir Cerrón es, creo que para mí, nefasta, ¿no? Y además creo que revela mucho la falta de políticas sociales que tiene el partido en general, ¿no? La idea de vamos a ayudar al pobre no significa lo mismo que vamos a brindarle educación de calidad. Construir más colegios no es igual a las personas van a estar capacitadas para dictar. El hecho de que se quiera eliminar los exámenes, por ejemplo, de la magistratura también es bastante polémico porque se garantiza algún tipo de calidad frente a la educación. El hecho de que se quiera eliminar SUNEDU también nos muestra cómo es que no están luchando realmente por políticas sociales. Lo que están haciendo es trabajar en contra de ciertas políticas, si quieres capitalistas, pero al final del día no revelan una política social real. Noten cómo la precariedad que puede llegar a existir en este tipo de lugares no se ataca con temas directamente de, ok, expropiemos una empresa o directamente redistribuyamos la riqueza, porque las ideas de, digamos, desprotección a población vulnerable, desprotección infantil, etcétera, sigue existiendo y no hay ni una sola propuesta por su parte, ¿no? Entonces es preocupante que la polarización nos lleve a cerrarnos y solamente ver materias económicas cuando las materias sociales también deberían estar en debate dentro de esta contienda electoral. Bueno, para terminar me gustaría saber, no es una pregunta al aire, hipotética, la puede responder cualquier persona para sí misma, ¿no? Quisiera saber si es que Vladimir Cerrón y todo el partido de Perú Libre va a seguir defendiendo un modelo económico de izquierda, marxista, leninista y atacando al modelo neoliberal cuando, si es que ganan las elecciones, se le acerquen un montón de personas y empresarios y le pongan pues maletas llenas de dinero en su escritorio, ¿no? O sea, $1 millón después en su bolsillo. Vamos a ver si es que la gente de Perú Libre sigue pensando igual, ¿no? Un excomunista hasta que le llega su primer sueldo, pues. Más o menos. Ok, con eso terminamos este bloque de Ciudadano Pro Informado y volvemos con el A Favor en Contra.